Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo formato que a mí me presta por la vida grabar y seguro que a vosotros también escuchar. Muy buenas, Fritzu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Shurde? Hacía tiempo ya que no te pasabas por la página. Hacía tiempo, tenía ganas, ¿eh? Es que eres una persona muy ocupada. Las circunstancias de la vida, tío, a veces... No sé de qué manera llamar a esta sección. Yo diría, yo aquí he puesto muy cutre, porque yo la verdad que la imaginación la tengo mal. El rumbo de fin de mes. Perfecto. Me encanta. Esto se graba pues con una persona que lleva mucho tiempo siguiendo al Sporting, que ha vivido mucho de la mano del Sporting, y nos encontramos en una situación que, ¿cómo describirías tú en el equipo? Pues yo diría que, a ver, de persecución, ¿eh? Estamos siguiendo el playoff sin llegar, parece que lo estás rozando, pero sin llegar a meterte de lleno en él. No es malo, la posición del Sporting no es mala, invita, hay algún brote verde que invita a un optimismo moderado, pero claro, le falta, yo creo, que algo de consistencia y sacar adelante algunos partidos que se traban, que estoy pensando en el de Eibar del otro día o en el de Albacete, que sería fundamental también arañar alguna victoria afuera. Estamos ahí, pero nos falta Antes de seguir, quería agradecer y patrocinar a la pulpería de Suso por cedernos el local y recomendar a cualquier persona que venga a comer aquí un buen pulpo, porque la verdad que hiela hostia. Perdón, que estás hablando, es quizás una situación muy delicada porque este año tanto arriba como abajo está muy apretado y no se vende barato los 6 primeros puestos, pero que si el Sporting no se descuelga y llega vivo a la jornada 30, yo creo que ahí se lo puede jugar todo. Claro, el problema es lo que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? de que nos llegan unas jornadas ahora complicadísimas, empezando por el Valladolid. El Valladolid, aunque es un equipo que viene realmente mal, viene de perder un 3-0 y un 4-0. Sí, con 0-4 en casa con Castellón. Y estrenamos entrenador, además. Estrenando entrenador. Viene de crisis, pero no deja de ser de Valladolid. Es decir, la plantilla es potente y algún día tendrán que despertar. A mí, cuando llega una víctima muy propicia, me da mala espina que se siempre. Esperemos que sacarlo adelante, pero me da miedo, ¿eh? El Valladolid, que es un equipo que ahora mismo, cuando cerró esta jornada, está en descenso y, sorprendentemente, y este es un dato que miré el otro día y flipé, el Sporting es el equipo de la categoría que más ha ganado a los equipos del descenso este año. Es un dato que no sabía, que yo cuando miré dije imposible. ¿Qué más hablar? Pues precisamente haciendo honor al nombre de la sección, de los partidos del último mes. Empatamos, el último fue ante el Albacete en el Carlos Belmonte 1-1, en casa contra el Huesca 2-1, Eibar 0-1, Mirandés 3-0, y este no es del mes porque se supone que son 4 partidos, pero casi que vamos a meter los últimos 5 partidos porque es un poco donde mejor se ve el proceso del equipo. 2-4 contra la Cultu. ¿Esto lo ves fruto del mercado invernal? El mercado invernal... ¿Se ve mejoría? Sí, yo creo que el mercado invernal no sé si dará para solucionar, para llegar a soñar con el ascenso, pero la mejoría es evidente. Hay que pensar que se marcharon jugadores que no aportaban nada al equipo. Kembo realmente tuvo una presencia testimonial en el Sporting y un rendimiento pobre, y nos viene Andrés Cuenca. Cuenca es un jugador que tiene un futuro, todo el mundo lo dice, internacional en categorías inferiores. Está en el Barcelona, por algo está en un club como el Barça. Yo lo dije, y de hecho lo quería el Como, parece que al final se torcieron las conversaciones. Sí, que es un jugador valorado. Sí. El problema que veo de Cuenca es que tiene 18 años y nosotros necesitamos que su rendimiento es un jugador con un futuro brillante, seguro, casi seguro, pero necesitamos un rendimiento inmediato. Y es una categoría muy complicada, la segunda división, muy difícil, de mucha exigencia, y hay que ver si un chaval tan joven, supongo que sí, porque el Barça están debutando en primera con 17 años, 18, pero hay que verlo. Yo confío mucho en él, pero hay que verlo. Ferrari es un futbolista que yo no conocía ni a Cuenca ni a Ferrari. Yo a Ferrari sí, por esa etapa en el Villarreal B, recordaba, pero es que en el Villarreal B ni siquiera jugaba, porque recordemos, está por delante Pascual y estaba por delante Alex Forés, que ahora mismo es jugador del Oviedo. Pero es verdad que es un jugador que además no le estaban saliendo las cosas, porque en la Liga Belga tampoco lo querían, por eso se produce la cesión al Sporting. Claro, es un descarte de un
un equipo, el Centurirense, que es un equipo muy modesto, va segundo este, pero está siendo revelación. La liga pasada se salvó en la penúltima jornada, quedó el 14 marcando el descenso. Bueno, es un equipo modesto, sin mucho pedigrí en el fútbol belga, que un descarte del fútbol belga, pues con todos mis respetos, salvo que sea el Anderlecht, que está mal ahora, o el Brujas o el Standard de Lieja, no suele ser un jugador. No suelen ser jugadores. A ver, lo que está claro en esta situación es que el Sporting se le plantearon una serie de nombres en la mesa, los cuales parecían nombres medianamente potentes. Se planteó la opción de Álvaro García, jugador de la primera federación, que es Pichichi en el grupo 1. El Sporting no accedió a pagar la cláusula. No quiso, el Sporting no le interesó, realmente no le interesó nunca Álvaro González. Pero sí que mostró interés, pero era accesible por el del Zaragoza, José Gómez. Sí, bueno. Era accesible porque gana cerca del millón, bueno, es un futbolista que resultaba muy caro. Yo creo que... La sensación que me dio a mí, y que yo creo que nos dio a la mayoría de sportingistas, es que el Sporting al final siempre va a los descartes. Claro, va a un descarte y barato. Es cierto que seguramente pues estas empresas de Big Data, de Scouting que maneja el club, le darían un informe favorable. Probablemente lo conociera también el entrenador del Sporting, al menos en la etapa del Villarreal y del Mundial Sub-20, Borja Jiménez, pero no es un futbolista que en principio ilusione. Dicho lo cual, lo que vi de él me está gustando. Efectivamente, y es a donde iba a entrar ahora. Parecía ser que no tenía tanta aportación, y desde luego se está viendo que está siendo un jugador que, además de aportar en lo futbolístico, también está teniendo una actitud muy positiva dentro del campo y con mucha recuperación de balón, mucho potencial físico peleando los balones. Quiero decir, creo que puede ser un perfil que no era lo que buscaba el Sporting, porque lo que buscaba el Sporting era un delantero 9 puro con gol, pero un jugador peleón que te recupere balones, que te genere oportunidad de gol. Y lo que también otra función importante, que pueda plantear opciones B, es decir, que en un momento dado mires al banquillo y sepas que tienes a un Ferrari que te puede dar lo que a lo mejor no te está dando el equipo en ese instante, los jugadores que están en el césped en ese momento. Yo lo que vi de él hasta ahora me está gustando. Es pronto, lleva 3 partidos en recordar el Sporting, pero lo que veo hasta ahora promete. Es cierto que a veces el fútbol es muy caprichoso y no triunfas en una competición menor como es la Liga Belga, y a lo mejor en España por rindes y viceversa. Puede pasar, pasa. Y le pasa al revés, por ejemplo, a Caicedo, que ahora mismo ha metido ya 4 goles en Argentina. Sí, es impresionante. A ver, la diferencia de juego es muy amplia, al igual que para mí, a mi modo de ver el fútbol, la diferencia de nivel sudamericana a la diferencia de nivel europea también es impresionante. Quiero decir, no se juega el mismo fútbol y por lo tanto eso tampoco conlleva el mismo nivel. Eso es, y además hay una cuestión fundamental. En la Liga Argentina los jugadores determinantes duran un cuarto de hora. Sí, cierto. Para Europa. Sí. El porcentaje, quedan muy pocos. Es muy difícil que no siendo River o Boca te coja un futbolista y pueda tener una continuidad con futbolistas de cierto nivel. Entonces la Liga Argentina es una liga, con todos mis respetos, yo la sigo algo y me gusta y tal, pero es una liga menor en cuanto a que perdió mucho. Sí, y eso también, perdió mucho, porque ahora hay equipos que antes incluso competían, equipos europeos en los mundialitos de clubes. De hecho, Boca llegó a ganar uno, si no me equivoco, que planteaban cara el Independiente viene de una final con el Celtic, el Boca Juniors y River, te cuento, el San Lorenzo de Almagro fue una época en los años 50 y 60 uno de los referentes mundiales, hasta que se mete el dinero en el fútbol. Claro, la crisis económica, y después la pujanza europea. Cualquier jugador que empezaron a traer argentinos, y cualquier jugador de medio pelo en Argentina viene para Europa rápido. Y de hecho se les están marchando ya en categorías inferiores. Y nos falta Brian Oliván. Bueno, antes también decirlo de Cuenca, que se baja ya una semana. Sí. ¿Te parece? Bueno, una semana no, perdón, 4 semanas. ¿Te parece que fue ambición del club de querer meterlo el primer partido o es simplemente una cuestión de mala suerte? Yo creo que es mala suerte. A ver, el chaval habrá forzado, probablemente habrá forzado y tal, pero yo creo que son circunstancias del fútbol. Yo creo
podía haber pasado a cualquiera. Después, lo que mencionabas de Brian Oliván, voy a contarte una anécdota muy... Bueno, no es que sea una anécdota muy grande, pero Brian Oliván es el único jugador de los tres al que conocía futbolísticamente yo. Y te voy a contar que lo conozco, lo empecé a ver, no voy a decir a ver, pero bueno, a oír hablar de él. Yo trabajé durante unos años en una empresa que me destinaban una semana al mes a Braga. Braga, te hablo de los años del 2014, 2015. Braga, yo iba muy potente en portugués, en el Sporting de Braga, y yo tenía un conocido allí que sigo teniendo vínculo con él, Joao Fernández, que era directivo del filial del Sporting de Braga. En el 2012, en la Liga Portuguesa, la Federación de Fútbol Portuguesa permitió que los filiales accedieran a competiciones profesionales con los equipos, con cualquiera, es decir, podía jugar en segunda división. Sí. Y el Sporting de Braga fueron los equipos que ocupó plaza en segunda división con una condición: tenía que tener una directiva propia, diferente a del conjunto matriz, el primer equipo, y pagar un canon por temporada de 50.000 euros. Bueno, el Sporting de Braga accedió a la segunda división y fichó una serie de jugadores. Y este Joao Fernández, que sigo teniendo contacto con él, había sido jugador de hockey del Sporting de Braga, me dice: coño, Fucho, vente a la presentación que hemos fichado para el Sporting de Braga B a un chaval español, ¿por qué no te vienes? Bueno, fui para allí, presentaban a él y otros 3 o 4, y el Sporting de Braga B, como te digo, en segunda división, jugaba en el antiguo campo que está en el centro de la ciudad, y el primer equipo ya jugaba en el AXA Stadium, que es el campo más feo del fútbol europeo. Está hecho en una cantera, no tiene fondos, es una cosa horrible. Pues y no me digas más, el jugador era Brian Oliván. Sí. Ahí lo jugó el Sporting de Braga, tenía 19 o 20 años, la segunda portuguesa es muy física, no tuvo opciones de jugar apenas, se marchó el año siguiente para Bulgaria, pero ahí fue cuando empecé yo a oír hablar de ese chaval. Estuve en la presentación, me regalaron un libro de la historia de que me sirvo en casa, un par de bufandas para mí y otro para mi mujer, para Rebeca, y desde entonces, pues por curiosidad, empezó a llamar la atención, y lo que es la vida, un montón de años más tarde. Un montón, porque además no es un jugador joven, precisamente, es un jugador que ya está experimentado, años, que ya está en una época, vamos a decir, déficit queda mal decirlo, pero que ya está en una época de estar terminando ya su carrera futbolística, y viene a ganar minutos en el Sporting, a dar lo que queda de sí. Y además yo creo que es un jugador muy válido, que perdónenme, pero creo que tiene nivel para estar en primera división. Tiene mucho nivel, yo en el español le vi bastante y tal, tiene mucho nivel. Y aparte hay otra cuestión, el Sporting necesitaba sí o sí un lateral izquierdo, sí. Y su presencia se nota no solamente en cuestión lateral, en todo el equipo, porque libera también otras posiciones. Y que para mí, o sea, la incorporación de Brian te suma otro jugador, que es Diego Sánchez. O sea, con la presencia de Brian Oliván podemos ver realmente bien a otro jugador, que es Diego Sánchez, que puede volver a su posición natural y que aporta 50% más. Y los jugadores que estaban con él en la banda se preocupan menos de cubrir carencias defensivas, sí, y pueden hacer más su labor ofensiva. Estantería que está por dentro, se nota que aprende Brian Oliván. Y para mí, de los 3 fichajes, es el que ya demostró, también es verdad que llegó un poco antes. Sí, un poco antes, sí. Es el que ya demostró que es un jugador que vale y que va a dar buen. Si las lesiones se respetan, por supuesto, va a dar un buen resultado con total seguridad. Dejando a un lado el mercado invernal, que sí, la verdad es que da para hablar, porque es un mercado potente del Real Sporting de Gijón. Como digo, 3 bajas y 3 entradas en la plantilla. Quería analizar un poco la posición del Sporting, la estadística. El Sporting está 9º en segunda división, reenganchado porque está a un punto del playoff. Tiene 40 puntos, a 10 del objetivo. Creo que eso todo el mundo opina más o menos lo mismo, sí, que el Sporting necesita los 50 puntos cuanto antes. Y que de momento, físicamente, el equipo, salvo 3 o 4 problemas, ha tenido una solidez en cuanto a lesiones. Ha tenido una mala fortuna, sí, de Mamadou Loum, pero ahora mismo los 2 lesionados que hay son Cuenca y Mamadou Loum. Quitando eso,
el Sporting este año, sorprendentemente, menos en un momento de la temporada en el que es verdad que se te lesiona Dubasín, Kaspar, Otero, pero quitando esos momentos, el Sporting está teniendo suerte o fortuna con la teniendo suerte, y supongo que también habrá algo de buena labor por parte del preparador físico, del equipo técnico, no lo sé, pero es muy buena señal. Esperemos que dure. Es muy difícil también que los jugadores aguanten, siempre tienen picos, valles y un jugador puede quebrar. Es muy difícil que aguante la plantilla así sin tener ningún problema físico hasta final de temporada, pero recemos porque sea así, porque hasta ahora la cosa va bien en ese aspecto. El aspecto de estar vivos luchando por el playoff, hombre, todos nos gustaría estar como está en Castellón, primero es estar en ascenso directo, pero tampoco es una posición mala estar a un punto de... Sí, siempre está bien estar ahí. El problema que el Sporting, lo que yo digo, la clave yo creo de este año puede ser la estabilidad un poco que consiga tener el equipo, la solidez que consiga tener el equipo en cuanto a victorias, porque yo creo que yo personalmente, no acabo de encontrar al equipo asentado al 100% como plantilla, como club, o sea, no veo al Sporting ni... Lo sigo viendo como candidato, pero no lo veo todavía como un candidato sólido. Yo sinceramente hasta ahora, estos jugadores que llegaron ahora al mercado de invierno no suponen un salto cualitativo, creo yo, suficiente como para decir que el Sporting es un candidato serio al ascenso. Pero sí es verdad que suponen que existan 3 jugadores más disponibles que te genera un fondo de armario que antes no teníamos. Y yo creo que esto te puede dar juego. Y me pasa un poco como a ti, no le veo que le falta algo, pero también es que llegaron el otro día, iban aquí, sí. Cuenca creo que un partido, o jugó uno, al que se enteró, y Ferrari 3, y Oliván, 5 o 6. Los pero fichajes... considero que el mercado de invierno es cierto que quitando Oliván, que era un jugador, yo creo que tenía que haberse firmado en verano. Sí, pero yo creo que no dio económicamente para firmarlo. Yo creo que no daba. Y luego tuvieron el hándicap de la destitución de Garitano, sí. Supongo que eso al año también dinero debe estar. Pero quitando Oliván, son 2 futbolistas que a priori no tienen un nombre hecho para el fútbol profesional, pero que se les ve que pueden mejorar y pueden servir para eso. Si Ferrari es titular, vamos a tener fondo de armario con Otero o con el que haya sustituido a él. Si va a ser una pelea bonita, por la posición. Sí, realmente Otero, a lo mejor, para mí Otero es un extremo. Sí, para mí también. Es una discusión que he tenido con mucha gente y para mí creo que creo que ha sido un invento que en un momento de la temporada lo hizo Ramírez y ahí se quedó y oye, todo Dios lo ha seguido utilizando delante. Porque cumplió, pero no es su posición natural. Y yo creo que Otero volviera a su posición natural teniendo un 9 real. Es cierto que a lo mejor el perfil de Ferrari podrías decir, bueno, es que no es el de un 9 rematador que te vaya a meter 20 goles, no, pero sí que vi cosas como el primer partido que metió, el segundo partido, que marcó aquel gol que había hecho un remate previo de cabeza, fue contra el Huesca. Le ves movimientos y remates de 9, joder. Sí. Es una intuición real. A Otero también es un buen rematador, pero le ves... Sí, pero es un jugador que tiende a caer a banda y que puede ganar mucho de extremo, yo creo también. Oye, hablando de táctica, hablando un poco de incorporaciones, de sistemas, quería preguntarte por, como llama nuestro amigo Rotti, The Little Big Man, por Borja Jiménez, que oye, yo siempre he sido muy partidario de Borja Jiménez, incluso antes de que estuviera en el Sporting, en esa maravillosa temporada con el Leganés, lo recuerdo también en sus momentos con el Deportivo de La Coruña, pero dejando a un lado su experiencia como entrenador, primero, si eres partidario de su juego, si concuerdas con lo que él hace y cómo lo ves para el Sporting. A ver, yo creo que para mí lo veo, yo lo que quiero es que haya un proyecto. Quiero decir que lo que no me vale es que Borja Jiménez esté hoy y mañana se marcha. Yo creo que en el caso de que las cosas no salieran este año, habría que apostar por su continuidad y dejarle construir algo. No sé, no veo un Sporting espectacular, pero veo un Sporting en construcción y con pinta de poder hacer un equipo sólido, que es algo que he hecho mucho falta del Sporting. Hasta ahora siempre hemos tenido una debilidad muy grande, tanto a nivel psicológico, las psiques juegan en el fútbol, como a nivel físico. Y ahora veo que hay cierta armonía, digamos,
y cierta consistencia en esos aspectos. Que no es lo que el Sporting tiene muchos aspectos que mejorar, sin duda, es evidente. Pero la labor de Borja yo creo que le doy un aprobado y creo que se merece que deposite confianza en él para que cree. No creó este equipo, tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? Es un equipo que heredó, no es un equipo que era por él, pero no se merece. Falta todavía una segunda vuelta, pero creo que en principio se debería apostar por que cree en un equipo y garantizar que pueda seguir. Yo sinceramente creo que ha conseguido una cosa que el Sporting hace 5 años que no hace bien, que es mantener el equipo en la cuesta de invierno. O sea, eso creo que ha sido la clave de un poco de cuando los equipos se refuerzan, empieza la cuesta de enero, el equipo empieza ya a pensar en las carencias físicas que puede tener. Bueno, yo creo que eso ha sido lo más importante que ha hecho Borja Jiménez hasta ahora, y conseguir adaptar el equipo a él y que el equipo se adapte así. Entonces creo que ha hecho avances técnicos y tácticos en el equipo y que sí que puede ser un buen entrenador de deportes. Los buenos entrenadores cogen y hacen cestos en función de los miembros que tienen. Es decir, si tú no tienes extremos, no puedes jugar por las bandas. Si tú no tienes que adaptarte. Y creo que Borja sabe leer muy bien las plantillas, la plantilla que tiene y lo que puede dar. Yo esta plantilla había dos carencias que yo creo que eran evidentísimas para mí, que no entiendo cómo el grupo Orlegui, Garitano, que yo, a mí Garitano es una persona que me parece un entrenador aceptable y la apoyé y tal, y me parece buena persona y no tengo nada contra él, pero sí es verdad que no entiendo cómo se afrontó la temporada con las carencias de un lateral izquierdo y de un delantero centro, que eran más que evidentes. Ya, bueno, pero yo creo que eso es un poco más cosa de arriba que del entrenador, ¿eh? Puede ser, pero me parece mentira que no sé, es que ya está evidente, tío. Sí. Lo veía cualquiera, ¿eh? Desde luego. Oye, antes de entrar ya en lo que viene a ser la importancia del programa, muy rápido porque ya nos va quedando poco tiempo que nos enrollamos. El Sporting B lleva 7 victorias seguidas. Siempre que te veo y hay que grabar un programa, acabamos hablando de la cantera, de la importancia de la cantera. El Sporting este año parece ser que saca un jugador del que no hemos hablado, pero me gustaría, aunque no tenemos tiempo, de Manu Rodríguez, que está haciendo un temporada espectacular, que se ha sentado, que nos va a durar un euro, porque con la pinta que está teniendo este hombre, que es que no baja de un rendimiento espectacular. Como siga así, golazo, atrevimiento, esparpajo dentro del campo, es que es un jugador completísimo en una posición muy importante. Pero eso, preguntarte por el Sporting B. Parece ser que el Sporting, quizás es una falsa esperanza que tengo yo, pero vuelve a retomar un poco el camino del avance en cuanto a la cantera. No sé, yo la cantera, me gustaría que fuera el pilar del Sporting. Sí, a mí también. Y hoy por hoy, pues creo que si Borja trae este perfil de jugadores, o el Sporting trae este perfil de chavales jóvenes, cedidos, que no van a tener una proyección en el equipo, salvo que en el caso de Ferrari, que pague los 2 kilos, lo que subamos, que entonces creo que tiene la opción de compra obligatoria, pero en el caso de Cuenca es porque la cantera no hay. Si no, chavales jóvenes tenían que salir del Sporting B. Creo que el Sporting B lleva 4 o 5 años en una categoría que no le corresponde. Sí, desde luego. La categoría del Sporting B tiene que ser primera o segunda federación. Y más abajo de allá es rotundo fracaso. Que ganen 7 partidos está muy bien. Yo recuerdo el final del Sporting ganar 31 partidos. O ganarle al Oviedo. Eso quedará siempre en nuestra memoria. 4-1, Es impresionante. Sí. La pena de no haberlo vivido. Sí. Bueno, cerrando un poco con el Sporting B, como digo, el Sporting pues tiene los jugadores de siempre, ¿no? El Ollón, ahora parece ser Manu Rodríguez. Quiero volver a ver a Nico Riestra. Quiero volver a verlo. Desde la lesión ahora parece ser que no se vuelve a encontrar con el equipo. Desapareció un poco y Lord Prendes también desapareció. Alex Diego ahora parece. Es verdad que esa posición pues lo tiene un poquito más difícil, pero bueno, que vayan saliendo un jugador cada 2 años, yo viendo cómo está la situación me conformo. Tampoco voy a pedir como con los Guajes, que era el equipo entero de la cantera, pero bueno. Pero tiene que haber una base de aquí. Además que es un plus no solamente por el sentimiento, sino es un plus también por la identificación, la identidad es fundamental entre equipo y afición. Que veas chavales de aquí, no sé. Los
próximos 5 partidos y luego hablaremos de los más, porque es que, como dices tú, el calendario que se viene es... yo lo voy a describir con una frase de Hollywood, es o todo o nada. O ganas o mueres. Aquí nos encontramos. El Sporting necesita un punto de inflexión, va a dar un golpe, necesita dar un golpe sobre la mesa si quiere luchar por algo. Las 5 próximas jornadas son Sporting Valladolid en casa, Sporting Leganés en casa, viajaremos a Andorra para enfrentarnos al conjunto de Piqué, porque por eso lo conocen, porque por otra cosa no, pero vaya, por eso. El Sporting Castellón en casa, que ahora mismo es el equipo puntero de la categoría, ya veremos en ese momento, y luego Las Palmas Sporting de Gijón. Pero es que no son solo esos 5 partidos, es que los 2 siguientes partidos son fuera de casa ante el Depor, en casa ante el Depor y fuera de casa ante el Racing de Santander. No, o sea, terrible. Es la locura absoluta. Mira, esos 2 meses van a marcar, evidentemente, no voy a decir una obviedad, van a marcar a lo que aspira el Sporting realmente a final de temporada. Si los pasas con nota, podrás plantearte aspirar a todo. Si no los pasas con nota, olvídate y reza por los 50 cuanto antes. Es muy, muy difícil el calendario que tiene el Sporting, y por eso es importante tener un grupo de jugadores amplio y de garantías, que hasta ahora no lo teníamos. No es que hayamos fichado a 3 fuera de serie que vayan a dar un rendimiento espectacular, pero sí tenemos 3 jugadores válidos que antes no existían. Sobre todo, Olivaña es un hecho irrefutable, pero añade otros 2, Ferran y Cuenca, que van a poder entrar en el equipo sin que el equipo se note un bajón. No va a notarse bajón. No me acuerdo quién lo decía el otro día. Lo decía así justamente Borja Jiménez. Escuché una entrevista que le hicieron, que si no la escuchaste la tienes que escuchar, es espectacular, que decía, para jugar contra los equipos de arriba se tiene que dar su peor versión y tu mejor versión. En este caso, en la segunda división no es tanta la diferencia, como por ejemplo cuando juegas contra el Madrid o contra el Barça. Yo quería preguntarte, ¿este calendario beneficia al Sporting? Es decir, tener todo de golpe, tener que dar tu mejor estado de forma, o no le beneficia? No beneficia nunca el tener a todos los equipos seguidos, juntos, digamos, de cierto nivel. No beneficia jamás, porque te genera dinámicas que pueden ser contraproducentes. Tú pierdes 3 partidos seguidos, 4 partidos seguidos, y es muy difícil que los chavales mantengan un ánimo y un espíritu optimista para... Yo soy partidario siempre de escalonar equipos malos y equipos buenos, que el calendario vaya en pequeñas dosis, que no te lleguen todas las pastillas juntas a la vez. Y bueno, ya como pues el tiempo corre y sería un mal presentador si no aprovechara tu figura y te pediera que nos contaras algo. No, simplemente te dejo el libre albedrío. Vale, pues mira, con esto del grupo Rey y de tal, hablamos antes de Pedro Díaz, ¿no? Un futbolista que desgraciadamente una gestión, yo creo que escandalosa. Por eso precisamente te lo comenté, me pareció interesante. Terrible, es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Un dinero tirado a la basura por culpa de no mantener esa cláusula de derecho de tanteo que tenía el Español. Pero al margen de eso, hay un vínculo importantísimo histórico entre el Sporting y el Girondins de Burdeos. Hoy el Girondins de Burdeos está en la 5ª categoría del fútbol francés, pero es el equipo que más jugadores extranjeros, que históricamente más futbolistas llevó el Sporting hacia allá. El Girondins se crea en los años 30, es un equipo creado fundamentalmente, básicamente, por españoles asentados en la Aquitania, en la capital de Burdeos, en la región de Burdeos, y muchos de ellos refugiados de la guerra civil. Y el Sporting tuvo también su dosis de jugadores allí metidos. La primera temporada que el Girondins juega la primera división francesa, el entrenador era español, el presidente era español, y 9 de los 11 jugadores titulares eran españoles. Había 2 futbolistas del Sporting, Tinín Costales y Rochin, o Chichi, que le llamaban Pablo Rodríguez y Tinín Costales. Los 2 fueron futbolistas del Sporting en segunda división. En los años 30, Tinín Costales estuvo unas cuantas temporadas y los 2 acabaron en el Girondins de Burdeos. Pero es que hubo más. Isidro Menéndez, portero del Sporting, fue ayudante de entrenador también en el Girondins de Burdeos. El Girondins de Burdeos se llevó para su filial, que luego acabó cedido equipo de tercera, también un futbolista gijonés que no tuvo vínculo con el Sporting, era Pepín Cancio, pero sí con el fútbol español, jugó en el Atlético Baleares, aquí en
y el Gijón Industrial y tal. Bueno, quiero decir que es un equipo que tiene unas ligazones con el Sporting muy importantes, sobre todo venidas a raíz de la guerra civil y de los refugiados que se establecieron en el sur de Francia en esa época. Espectacular, tu cabeza es una biblioteca inmensa. Bueno, pues a ver si la próxima vez que nos vemos con este nuevo formato es con una alegría y con el Sporting asentado entre los 6 primeros. Eso espero. Muchas pues gracias, nada, un Sonia. gusto como siempre estar contigo. Ya sabes que esta es tu casa y te puedes pasar por aquí cuando quieras. Esperamos que os haya gustado, como nos ha gustado a nosotros el pedazo de pulpo que nos acabamos de comer, y que recordar que si lo queréis probar estamos aquí en la pulpería de Suso en Gijón, cerquita del Molinón relativamente. Por aquí cerramos el programa aquí en La Hora Sportinguista. Recordad que nos podéis seguir aquí en YouTube y en Instagram, donde promocionamos todo este contenido que se hace en YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente entrega de La Hora Sportinguista.